Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Josué Arias. Tal vez ustedes me conocen por los videos de programación, bueno, de Python, que subo a TikTok. Y ya decidí hacer tal vez un aprendizaje más serio en YouTube. El día de hoy vamos a estar viendo todo sobre lo que son los decoradores en Python. Es un tema que a veces se vuelve un toque complejo. Personalmente a mí cuando lo estuve aprendiendo me costaron un poco, sobre todo porque a veces los ejemplos que daban eran, no sé, muy difíciles. Entonces vamos a estar entendiendo primero que todo muchas cosas sobre cómo funcionan las funciones en Python y efectivamente los decoradores. Bueno, para empezar eso, tenemos que adentrarnos un poquitico más dentro de Python y entender que en Python todos son objetos. Todo. Los objetos se basan en la programación orientada pues sí a objetos. Entonces cuando nosotros tenemos un objeto, cada objeto puede tener sus propios atributos, ¿verdad? Tal vez ahorita no me entienden, pero más adelante lo van a ver. Voy a definir una función para empezar entendiendo todo sobre los decoradores. Una función muy sencilla que se va a llamar showName y básicamente solamente va a decir hola, ¿cómo estás? Y va a imprimir mi nombre. Perfecto. ¿Se acuerdan que les mencioné que todos son objetos? Pues en este caso las funciones también son objetos. Como son objetos y yo les mencioné que los objetos tienen atributos, pues las funciones tienen una cosa interesante, ¿ok? Que es que podemos acceder a sus atributos, punto, y vean que se me muestran atributos como name, init, annotations, entre varias cosas. Aquí por ejemplo vamos a utilizar name. Entonces estamos accediendo al atributo name de la función, que en este caso nos va a dar el nombre de la función. Entonces si yo imprimo esto, pues nos va a decir show name. Hasta este punto ustedes pueden estar diciendo, ok, pero yo creo que lo pude haber asumido que se llama show name. Ya vamos a ver más adelante por qué esto es muy importante. Ahora, otra cosa que podemos hacer dentro de las funciones es definir documentación. Cuando nosotros ponemos comentarios en Python, ustedes saben que se pueden poner con el símbolo de numeral y a su vez se pueden poner con comillas triples, es decir, de esta forma, ok. Y como ven, yo puedo venir y definir un mensaje. Voy a poner, vamos a ver, esta función imprime un saludo, ok, algo así. Vamos a ver que me está dando error. Ok, aquí me está dando que tengo una indentación extraña, pero eso es algo directamente del editor de código. Entonces vamos a ver, voy a poner esto, vamos a ver cómo corrijo esto. Aquí lo que está pasando es que el editor me está indentando un poco mal lo que es la función, pero bueno, no importa, ahí está. Cuando nosotros definimos dentro de una función los comentarios con esta sintaxis de 3 comillas, podemos acceder a otro atributo que se llama doc, que es de documentación, no de doctor. Entonces como pueden ver, me da la documentación de la función y me dice esta función imprime un saludo. Entonces como pueden ver, ya puedo acceder a la documentación de la función, y cuando ustedes vean alguna librería o algún módulo van a ver que esto es súper común, que es precisamente para acceder a su atributo doc de documentación. Otra cosa que podemos hacer es acceder a sus anotaciones. Como pueden ver, en este caso me da vacío, y eso es porque no le estamos poniendo nada. Si yo dijera que esa función lo que me va a retornar es un string, esta sería la sintaxis. Esto sería decir retorna un string. Ok, ven que aquí me va a dar error porque en este caso no estoy retornando nada, pero voy a retornar name, por ejemplo. Uno va a retornar hola, ya no me tira el error, y aquí estoy diciendo que mi función devuelve un string. Si ejecuto esto, aquí ya me está dando la anotación que yo puse de que mi return lo que va a devolver es un objeto de clase string. También si yo por ejemplo digo que a mi parámetro name quiero que sea de tipo string, también me va, eso es una anotación, yo estoy diciendo qué es lo que quiero, es una nota, y aquí también me está diciendo que quiero un parámetro name que quiero que sea de la clase string. Puedo hacerlo con age, por ejemplo, decir que quiero que sea de float, e igual como pueden ver va a funcionar. Bien, ya que conocimos eso sobre las funciones, podemos continuar con el aprendizaje, y quiero que vean una cosa sobre las funciones, y es que voy a definir función 1, ok. No va a recibir ningún parámetro, lo único que va a hacer es que nos va a imprimir un hola, y dentro de mi función yo puedo imprimir otra. Entonces voy a poner función 2, no va a recibir ningún parámetro y va a imprimirme un adiós. Perfecto. Ahora en este caso lo que estamos viendo es que estoy definiendo, no le hagan caso a estos errores que me marca, estos son errores de ortografía porque yo tengo el editor en inglés. Entonces básicamente lo que aquí por ejemplo ven, lo que me está diciendo es que tuvo un error en el
que lo escribí mal, y si se dan cuenta lo que me sugiere es que lo cambie a function, pero eso es porque pues tengo el editor en inglés, pero no le hagan caso a eso. De pronto voy a hacerlo así para que no se distraigan, y listo. Bueno, igual lo puse mal, era function por aquí y por aquí function. Bien, perfecto. Aquí lo que pueden ver es que estoy definiendo una función dentro de otra función, ok. Y se van a decir, bueno, ¿qué pasa si yo llamo a función 1? Voy a llamarla. Vean que únicamente va a haber un hola, que es el de función 1. Ahora, si yo trato de llamar a función 2, vean que lo que me va a decir es que función 2 no existe. ¿Eso por qué ocurre? Porque función 2 solamente existe en el momento que yo llame a función 1, porque quien declara la función 2 es la ejecución de función 1, porque al ejecutar función 1 se ejecuta todo el código dentro, se ejecuta el print que dice hola, luego se ejecuta la creación de la función, y entonces esta variable, esta función solamente existe dentro de función 1. Eso significa que si yo retorno la función 2 de esta forma, entonces función 1 me va a retornar la función 2. Entonces yo voy a poner aquí, asignar a mi variable 2, eso. Entonces 2 va a llamar a función 1, función 1 va a imprimir un hola, va a crear la función 2, la va a retornar, y ese return se va a guardar en 2. Ok, vamos a ejecutar eso y listo. Se ejecuta el hola, se crea la función y se retorna la función 2 y se guarda en 2. Vean que si yo hago aquí print de 2, vean que me va a decir que 2 es una función, ok. En este caso, esto que me dice aquí es el espacio en mi memoria RAM donde se encuentra, pero es algo muy técnico, y básicamente, como pueden ver, me dicen que es la función 2, es decir, esta de aquí. Ahora 2 es mi variable que contiene la función que retorné, y eso significa que yo bien puedo ejecutar esto como una función y obtengo adiós. Ok, quiero que vean más o menos la flexibilidad que estamos creando con las funciones. Y es que estamos definiendo una función dentro de una función, retornando la función y asignando la función a una variable. Ahora, no se detiene aquí. Bien, ya que entendimos eso sobre las funciones, voy a crear una función que se va a llamar receptora, y lo que va a recibir es otra función, y esa otra función la vamos a ejecutar de esta forma. Bien, voy a crear una función que se va a llamar enviada. Esta función lo único que va a hacer es imprimir un hey, ¿cómo estás? Y voy a llamar a receptora, y como parámetro le voy a enviar mi función enviada. Ok, des en cuenta que le estoy enviando mi función sin comillas, sin paréntesis, y es porque paréntesis es la sintaxis de llamar. Entonces aquí lo que estaré haciendo sería llamar a mi función o enviada. En este caso solo le estoy enviando el objeto que contiene mi función. Ok, entonces bien, a receptora como parámetro le estoy enviando enviada, y aquí la va a ejecutar. Vean que si yo hago esto, me imprime hey, ¿cómo estás? Eso no se detiene aquí. A receptora voy a pasarle un parámetro name, okay, que por aquí lo voy a enviar, que va a ser Josué. Okay, parámetro name va a ser igual a Josué, y mi función enviada va a esperar name, va a decir hey, ¿cómo estás? Name, y aquí vamos a pasarle a función name. Entonces aquí es donde se puede complicar mucho. La función receptora recibe una función y un parámetro. Entonces está recibiendo como función enviada esta de aquí, y está recibiendo un parámetro name que es igual a Josué. Está ejecutando la función como parámetro que es igual a enviada, y enviada espera un name, que el name que recibe es este de aquí, que es el mismo que le estoy pasando a receptora. Entonces si yo hago esto, vean que va a funcionar y me va a decir hey, ¿cómo estás, Josué? Bien, ahora vamos a repasar una última cosa que me parece súper importante que repasemos, a pesar de que ya lo vimos, es porque es lo que viene antes de explicar los decoradores, y es nuevamente lo de definir una función dentro y retornar esa función. Entonces voy a poner aquí name, bueno, se va a llamar main, va a recibir como parámetro no va a recibir nada, pero dentro de voy a definir otra función que se va a llamar second, y lo único que hacer es imprimirme un hola, ¿cómo estás? Perfecto. Bien, ahora quiero que vean esta cosa, y es que yo voy a crear saludo, va a ser igual a main. Ok, de esta forma por aquí, y vamos a retornar la función second. Listo. Ok, entonces lo que va a ocurrir aquí es que saludo
va a ser igual a la ejecución de la función main. La función main se va a ejecutar y va a empezar definiendo la función second, haciendo un print. Bueno, no, en este caso no va a ser el print, ok, nada más va a definir la función y después va a retornar el objeto de la función second. Voy a ejecutar esto, quiero que se den cuenta que no ocurre nada, ok. Pero si yo ahora hago print saludo, que fue lo que les mencioné, vean que ya me dice que ahora es una función localizada second, es decir, esta de aquí. Entonces llamé a main y main me está devolviendo la función second, que es una función que imprime un hola, ¿cómo estás? ¿Verdad? Ahora yo puedo venir aquí, utilizar saludo como si fuera un saludo, porque como si fuera una función, ¿verdad? Porque ya vimos que saludo ya no es una variable cualquiera, sino que es una variable que almacena un objeto de tipo función localizada en second, es decir, esta por aquí. Si ejecuto esto, sirve, perfecto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, ya sabemos que esto es una función, puedo acceder a las propiedades que explica al inicio? ¿Qué pasa si yo imprimo name? Ustedes van a decir, bueno, van a decir saludo, ¿verdad? Pero den en cuenta que no, me va a decir second, porque estoy haciendo referencia a esta función de aquí. Por más que ahora mi función se llame saludo, por más que ahora yo la pueda llamar así, sea como sea, ¿verdad? Por más que yo la pueda llamar así, sea como sea, la función saludo está apuntando siempre a la función second, por lo que el name siempre va a ser second, que en este caso es la función de por aquí. Bien, ahora vamos a llevar esto a otro nivel, a un nivel un poco más elevado, y vamos a crear una tercera función, se va a llamar tercera, y lo único que va a hacer es imprimir adiós, no va a imprimir haciendo tarea, ok, y a main voy a decir que recibe una función, a main voy a pasarle third como función, ok. Entonces third, la función que imprime haciendo tarea, se está enviando por main, está llegando aquí, y ahora yo voy a hacer lo siguiente. La función second va a imprimir hola, ¿cómo estás? Segundo va a llamar a func, que es el parámetro enviado, que es third. Entonces lo que diría es hola, ¿cómo estás? Esto va a ejecutar haciendo tarea, y por último vamos a imprimir terminada. Bien, ahora vamos a asignar, ¿verdad? Como ustedes saben, en este caso, al ejecutar main devuelve second, que es esta función. Entonces voy a poner aquí receptora va a ser igual a main, voy a ejecutar esto, vean que no va a pasar nada. Pero si yo imprimo qué es receptora, vean que receptora me dicen que es la función second, es decir, la que estoy retornando, porque en este caso receptora está haciendo igual a lo que main retorne. Voy a poner name, tal vez para que sea más claro, y vean que me dice que es second, es decir, receptora en este momento es second, ok. Y vean que second imprime primero un hola, ¿cómo estás? Segundo llama a la función que se le envió por parámetro, que en este caso sería third, y después de eso imprime terminada. Entonces cuando yo llamo a receptora, vamos a ver qué ocurre. Hola, ¿cómo estás? Haciendo tarea y terminada. Ya entendimos los decoradores. Esa es toda la lógica detrás de los decoradores, que básicamente es crear una función que recibe otra función como parámetro, que crea una función dentro de la función, hace sus tareas y después de eso retorna la función definida. Yo sé que también no se me entendió, pero vamos a verlo con un ejemplo más claro. Bien, ahora que ya vimos eso, vamos a ir ahora sí ya a definir nuestro primer decorador. Entonces aquí voy a ponerle, por ejemplo, vamos a ponerle decorador, va a recibir como parámetro una función. Dentro de ese mismo va a definir una función llamada wrapper. Wrapper significa envoltura, que es básicamente lo que va a ocurrir, va a envolver, y por convención se utiliza la palabra wrapper. Va a imprimir iniciando, segundo va a ejecutar la función que le mande por parámetro, y por último va a decir terminado. Ok, entonces, y vamos a retornar wrapper. Bien, ahora vamos a definir def trabajando, que lo único que va a hacer es imprimir eso, trabajando. Listo. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a llamar a decorador y le voy a pasar trabajando. Ok, entonces vean lo que va a ocurrir. Decorador, le voy a pasar trabajando como parámetro, va a llegar aquí, venimos la función wrapper, ¿verdad? En este caso que imprime iniciando, luego imprime func, que en este caso func sería trabajando, la función trabajando,
¿verdad? Porque se la estoy pasando por parámetro. Va a imprimir terminado y va a retornar wrapper. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Que al yo hacer esto, básicamente decorador va a pasar a ser wrapper. Ok, aquí es donde puede llegar a ser muy confuso. Pero básicamente yo en este caso decorador voy a imprimir esto para que ustedes lo vean. Vean que el decorador lo que está recibiendo es la función wrapper. Entonces si yo escribo aquí por ejemplo nueva igual a, vamos a ver, nueva igual a decorador y yo ejecuto nueva, entonces estoy llamando a decorador, vamos a repetir todo, estoy llamando a decorador y le estoy enviando la función trabajando. Decorador recibe la función, define otra función nueva llamada wrapper, ejecuta un iniciando, ejecuta la función que le pasé por parámetro, que en este caso es trabajando, imprime un terminado y retorna la dirección a wrapper, es decir, direcciona apunta hacia wrapper, retorna la función wrapper. Al retornar, este valor se va a estar almacenando a quien llama a decorador, que en este caso quien llama a decorador pues lo llama nueva, la variable nueva. En nueva se va a almacenar lo que decorador retorne, y lo que decorador está retornando es wrapper, que wrapper es la función que ejecuta iniciando la función que le pasamos por parámetro, que en este caso es trabajando, y luego un terminado. Ok, quiero que vean nuevamente, voy a imprimir nueva y vamos a imprimir su nombre. Y vean que me dice que el nombre de nueva es wrapper, porque realmente wrapper es una referencia hacia wrapper, lo que significa que yo perfectamente ahora puedo poner nueva y ejecutarlo como una función. Y vean que me va a decir iniciando, va a ejecutar la función que le pasamos por parámetro, que es trabajando, y terminado. Esto es la idea de los decoradores, ¿verdad? Sin embargo, esto nos hace de esta forma. Y ahora ya entendimos cómo funciona el ciclo, pero ¿esto de qué nos sirve? Primero que todo, esto nunca se define de esta forma, ¿ok? Se define de una forma sencilla, la cual es que encima de trabajando se decora de esta forma, se le pone arroba y el nombre de la función decoradora, que en este caso es decorador, y esto ya no se hace. Ahora, si yo imprimo trabajando el objeto, no la función, es decir, no la ejecuto, voy a imprimirlo y vamos a ver qué me dice. En este caso utilicé la impresión incorrecta. Vemos que en este caso ahora trabajando es igual a wrapper, ok, y aquí es donde yo creo que ya empezamos a entender todo. Vemos que ahora trabajando es wrapper. ¿Por qué? Porque trabajando está siendo decorado por la función decorador. Al poner esto, lo que le estamos diciendo es que trabajando se va a enviar al decorador como parámetro. Entonces en este caso trabajando está enviando aquí, pero decorador lo que está haciendo en este caso es devolver wrapper. Entonces wrapper ahora es trabajando. Es bastante sencillo de entender, y como pueden ver en este caso ahora trabajando es una referencia a wrapper y no hacia sí misma sino hacia wrapper. Ahora, ¿qué uso tiene esto? ¿Verdad? Porque no entiendo, ¿verdad? ¿Qué uso puede tener un decorador en la vida real? Vamos a dar un ejemplo. Vamos a definir una función que se va a llamar imprimir. Vamos a tener un parámetro name que queremos que sea de tipo string. Okay, esto es decirle a Python que quiero que sea de tipo string, lo que les dije al inicio. Y básicamente va a decir hola name. Perfecto. Voy a poner ahora sí imprimir. Vamos a ver. Listo, cumple con la función. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le mando un 10? Va a funcionar. Pero vean que yo le dije que yo quería un string. Python no me va a brincar, no me va a dar error, porque Python no tiene tipado fuerte, es decir, Python no verifica el tipo de valor. Pero esto no es lo que yo quiero. Yo quiero que si yo le paso un 10, me reclame, ¿ok? Y me diga, no, eso no es lo que pedí, ¿ok? Entonces vamos a crear un decorador que se llama string, para decir una función, y vamos a hacer lo siguiente, y es que va a recibir algo que se llama keywords, ¿okay? Que se llaman keyword arguments, ¿verdad? Que son argumentos con nombre. Eso ya, antes de conocer decoradores, ya me imagino que han de conocer esto. Si no, más adelante voy a hacer un video sobre eso, ¿okay? Básicamente los keywords, para que los podamos ver, cuando nosotros llamamos una función, voy a poner esto en caso, nada más voy a ponerle pass. Cuando llamamos una función, nosotros podemos definirle los argumentos de esta forma, que es pasarles la variable, es decir, esto,
y decir que va a ser igual a Josué. Si yo imprimo que estamos recibiendo en este caso a Warks, en este caso me dice voy a eliminar el parámetro function porque de momento no le vamos a pasar la función. Vean que en este caso los kwarks es un diccionario que me dice que le estoy pasando un name igual a, bueno, Josué, y aquí está Josué. Perfecto. Ahora, esta sintaxis se llama de descomposición, que lo que básicamente está haciendo es que Python no va a recibir, vean que lo que está recibiendo es un diccionario, pero al ponerle dos paréntesis lo que va a recibir es esta misma sintaxis, una variable y su nombre, ¿verdad? Yo voy a poner aquí kwarks values, esto es, como les digo, es un diccionario, y me va a decir name, bueno, no valores, en este caso Josué, pero si yo le pongo case, pues en este caso las claves, me va a decir name, ¿verdad? Entonces perfecto. Voy a definirle kwarks, que en este caso es la cantidad que yo quiera de parámetros con nombre, es decir, así, porque si yo solo paso sin nombre, ahí me va a dar un error, me va a decir que toma 0 argumentos posicionales y yo le mandé 1, ¿verdad? Entonces me va a dar error. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a ver que string me siga recibiendo la función, y lo que va a hacer de momento es que va a ser for arg. Bueno, primero vamos a imprimir los args. Voy a crear mi función que se va a llamar imprimir, igual que antes. Va a esperar name, que va a ser de tipo string, y va a decir, en este caso, hola name. Ahora voy a decorar imprimir con string, ok, lo que significa que ahora imprimir es func, y ahora voy a crear la función que se llama evaluador. Va a recibir todos los argumentos también, y lo que va a hacer es lo siguiente: va a utilizar if all lista argumento por argumento dentro de kwarks values, es decir, los valores. En este caso, si yo llamo a imprimir y le mando name Josué, pues va a ser en este caso aquí el valor Josué, y voy a ponerle instas, que si este argumento enviado es de tipo string, porque yo quiero evaluar strings. Perfecto. Si es así, va a ejecutar la función original func, le va a pasar todos los parámetros. Antes de eso va a imprimir un iniciando, y por último un finalizando. Perfecto. Ahora vamos a retornar el evaluador, y vean que si yo hago esto, ya vamos a llamar en este caso así a imprimir. Voy a pasarle en este caso name igual a hola, bueno, Josué, y vean que va a funcionar y me va a decir iniciando, hola Josué, finalizado. Voy a decir que si esto no se cumple, es decir, que si no le mande strings, me levanta un error que diga debiste solo pasar strings. Ok, entonces voy a ver qué pasa si yo le paso algo que no sea un string, como un número. Me dice tuviste que haber pasado únicamente strings. Entonces voy a eliminar esto por aquí. Debiste pasar solo strings. Está bien, entiendo. Voy a pasar un string. Listo, funciona. Voy a pasarle más. En este caso mi correo, vamos a hacer este. En este caso ahora imprimir también tiene que pedir un correo de tipo string, y va a poner en esto también email igual a email, y vamos a ver cómo funciona. Todo sirve, pero si yo en email le mando otra cosa, como por ejemplo un número, un flotante, lo que sea, debiste pasar strings. Entonces esa es una de las funciones que tienen los decoradores, que es básicamente envolver una función para ejecutar algo antes de. También puede servir, por ejemplo, para medir el tiempo, pero eso sería una aplicación ya tal vez no más avanzada. Vamos a hacerla. Básicamente vamos a poner counter, que es contador de tiempo, va a recibir una función, va a crear una función que se llama wrapper, ok, y en este caso va a hacer start, va a ser igual a time, va a ejecutar func, end va a ser igual a end, y va a imprimir el tiempo total al terminar de ejecutar función menos el inicio, segundos.
y vamos a decir que la función original va a ser un iterable, bueno, va a ser un spam, y básicamente lo que va a hacer es un bucle for de unas 10.000 veces y va a imprimir X, y vamos a decorar spam con, en este caso, counter, y vamos a llamar a spam a ver qué ocurre. Entonces ahora spam va a ser wrapper, entonces aquí realmente estamos llamando a wrapper, por lo que wrapper va a iniciar una variable start que tiene el tiempo en 0, va a ejecutar la función original que va a ser spam, va a hacer el bucle 10.000 veces. Después de terminar eso, va a definir una variable que tiene el tiempo final, va a hacer la diferencia, es decir, la cantidad de tiempo que duró, y por último va a imprimir cuánto tiempo duró en ejecutarse esta función func. Entonces vamos a hacer eso, se va a volver loca en este caso mi consola, vamos a ver qué me dice. Ok, tengo que retornar wrapper, no lo retorné. Y ahora sí, como pueden ver, esto es lo que duró hacer 10.000 iteraciones, en este caso duró 0,02 segundos. Si yo aquí le pusiera más, por ejemplo unas 100.000, bueno, vamos a ver, 100.000 en Python, un consejo es que ustedes pueden utilizar estas barra bajas y Python entiende eso como número, ¿okay? 100.000, como pueden ver, ahora me dura 0,25 segundos. Voy a decirle que me haga, eso serían 100 millones, vamos a ver cuánto dura. Okay, esto sí va a durar bastante más, vean que apenas va por 2 millones. No, de hecho esto va a durar demasiado. Vamos a ver por cuánto va. Eso son 40 millones. Bueno, vamos a ver cuánto dura haciendo esta ejecución. 100 millones de iteraciones, eso es un montón. Creo que va por 70 millones, espero. Esos son, no sé si esos son 80 millones, espero que sí. No, ok, no, esto va a durar demasiado. 100 millones es una locura. 100 millones es una locura. Jamás. Vamos a decirle que haga 100.000. No, ya elegimos 100.000, que haga 1.000.000. Ok, 1.000.000. 1.000.000 es un número más razonable, igual es un número enorme. Bien, ahí va. Terminó, duró 2,88 segundos en imprimir 1.000.000 de X. Entonces esas son funciones de los decoradores, que es básicamente envolver una función, ejecutar algo y después de eso ejecutar la función original. En este caso, como pueden ver aquí, me hizo un contador y me dice cuánto tiempo duró Python en imprimir 100.000 veces X. Entonces esta es la función de decoradores. Díganme si algo no les quedó claro, yo se los explico. Igual les invito a seguirme en TikTok, subo contenido, también a participar en el sorteo que gracias a JetBrains estamos haciendo de cualquier editor de JetBrains que ustedes deseen. Personalmente yo utilizo PyCharm. No sé si notaron que es un editor muy completo, tiene autocompletaciones y todo eso es nativo dentro del editor, es una función incluida con el editor, entonces es increíble y no depende de internet. Y coméntenme qué quieren que les enseñe, si quieren que les explique lo que son los keywords, lo que sea. Entonces comenten ahí qué les gustaría ver y comenten qué les pareció el video. Entonces de verdad espero que les haya ayudado y tal vez aclarar un poco más qué son los decoradores en Python.